¿Hay un Dios? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A dónde vamos cuando morimos? Estas son el tipo de preguntas que han dejado a los humanos enamorados y perplejos por generaciones, pero tal vez ninguna pregunta ocupa un lugar destacado como la más antigua. ¿Estamos solos en el universo? Para muchas personas parece imposible que la Tierra sea el único lugar en el universo con vida inteligente. Solo piénsalo. Tal vez hay más planetas como la Tierra ahí afuera que granos de arena en nuestro planeta. Si hay otra vida inteligente ahí afuera, si los alienígenas sí existen, ¿cómo podrían contactarnos? Y si lo hicieron, ¿cómo se puede esperar que nos entendamos a través de lo que serían lenguajes vastamente diferentes o formas de comunicación? Hay por supuesto un lenguaje universal dentro del universo, el lenguaje matemático. Tal vez los alienígenas podrían usar la matemática para intentar comunicarse con seres humanos en la Tierra. Tal vez ya lo han hecho. En la mañana del 19 de enero de 1966, un granjero de bananas australiano, George Pedley, conducía su tractor como hacía cada mañana a través de la región Horseshoe Lagoon de Tully en Australia. De pronto, un fuerte silbido perforó el aire, casi haciendo caer a Pedley de su asiento. Asustado, vio como un extraño objeto gris de 25 pies de largo ascendió de la laguna y se dirigió al cielo. Examinando la zona en donde el objeto había aparecido, Pedley encontró un círculo de cañas aplanadas que describió como un nido. Curiosamente, las cañas no estaban aplanadas, sino que estaban arrancadas de la laguna, de alguna forma flotando en la superficie del agua en una maraña arremolinada. El día siguiente, Pedley llevó a la policía al sitio para mostrar lo que encontró. En poco tiempo, la prensa local había redactado la historia. Testigos y curiosos volaron a la zona descubriendo un número de nidos similares esparcidos por toda la laguna. El misterio pasaría sin explicarse, a pesar de que la Fuerza Aérea Real Australiana notaron durante consultas un número de residentes locales indicaron que los nidos son comunes durante el inicio de la temporada húmeda. Increíblemente, esta historia no fue la más extraña en Australia ese año. Meses después, más de 200 estudiantes y personal de una secundaria en Melbourne vieron un enorme disco del doble de tamaño de un carro, asemejándose al descrito por Pedley, volando por el cielo fuera de su colegio en pleno día. Antes de irse volando y de desaparecer en el horizonte, el disco aterrizó en el suelo en la distancia. Cuando los estudiantes corrieron al lugar, encontraron un enorme círculo de césped aplastado, como lo que Pedley había descrito como un nido. Aún más extraño fue lo que ocurrió en los siguientes días y semanas que ocurrieron después del incidente. Según testigos, la zona en que los discos aterrizaban fue inmediatamente acordonada por los militares. Muchos estudiantes fueron visitados por hombres en trajes negros, quienes les advirtieron no hablar sobre el incidente. De hecho, el director del colegio estaba aparentemente tan asustado y perturbado que le dijo a los estudiantes que serían severamente castigados y al personal que serían despedidos si hablaban sobre el incidente. Incluso el material de la prensa local que cubrió la historia desapareció misteriosamente por completo de sus archivos. Si hubo un encubrimiento, funcionó. La historia se desvaneció de la memoria y el mundo siguió, inconsciente de los misteriosos nidos australianos. Eso fue así hasta finales de 1970, cuando una serie de extraños patrones circulares comenzaron a aparecer en campos granjeros en Inglaterra, similares a los de Australia una década atrás. Estos misteriosos círculos de los cultivos, como se les conoce, aparecieron de la noche a la mañana, a menudo abarcando muchos cientos de pies de diámetro. Tan sorprendentes e inexplicables como eran, esta no fue la primera vez que habían sido vistos en la Tierra. Remontándonos a los años 1600, los círculos artísticos en campos de avena representaban una leyenda conocida como la Siega del Diablo. El título sugiere un origen inexplicable de otro mundo. A finales de 1800, los círculos de cultivos eran discutidos en detalle en el muy respetado diario Naturaleza. La aparición de estos círculos de cultivo se hicieron prevalentes en Inglaterra en el año 1970,
haciéndose más frecuentes en los 80s y 90s. Actualmente, los círculos de cultivo aparecieron con regularidad por todo el mundo. Pero, ¿qué son? Estas obras de arte de misterio e intriga, ¿de dónde salieron y qué pueden significar? ¿Podrían provenir de misteriosos objetos voladores, de visitantes extraterrestres? Al principio, los científicos intentaron explicar la formación de círculos de cultivo como el resultado de patrones de vientos inusuales. Varios científicos incluso sugirieron que eran resultado de la vigorosa actividad sexual de los erizos. Luego, en 1991, se presentó una respuesta. Era todo una farsa. Dos hombres, Doug Bower y su co-conspirador Dave Chorley, conocidos coloquialmente como Doug y Dave, revelaron que lo que comenzó como una broma de borrachos, ellos habían sido quienes crearon los círculos de cultivos. Explicaron que lo hicieron al usar un aplastador, simplemente soga atada en ambos extremos a una tabla, usada sosteniendo la soga, colocando un pie en la tabla y físicamente aplastando los cultivos en un patrón circular. Inmediatamente se declaró que el misterio había sido resuelto. Los magos revelaron su truco de magia. Desafortunadamente, para aquellos inherentemente despectivos de la llamada teoría de la conspiración, como los círculos de cultivo, no era tan simple. Después de que Doug y Dave le presentaron los aplastadores al mundo, un científico se aventuró a estudiar los campos que supuestamente habían sido pisados. Su nombre era William Levengood, un muy respetado biofísico y autor de más de 50 documentos y de 6 patentes. Curiosamente, en las plantas tomadas de la zona de círculos de cultivos, Levengood encontró un conjunto de anomalías significativas. Nodos de plantas extrañamente alargados, cavidades de semillas desprovistas de semillas, y cavidades de expulsión abiertas en los nodos. Obviamente este tipo de cosas no les ocurren a las plantas cuando alguien las pisa con una tabla. Con las propias palabras de Levengood, las plantas afectadas tienen componentes que sugieren la intervención de rápidos movimientos de aire, ionización, campos eléctricos y altas temperaturas transitorias combinadas con una atmósfera oxidante. Los descubrimientos de Levengood llevaron a algunos a especular que los círculos de cultivo pudieron ser creados por individuos usando algún tipo de emisor de microondas que sobrecalentaría el tallo de la planta causando que se cayera. Pero entonces, otra capa se le añadió a la intriga, gracias a un estudio en el suelo en donde los círculos de cultivo aparecieron. Sorpresivamente, el estudio indicó que los minerales contenidos dentro del suelo de alguna forma se habían cristalizado, un fenómeno previamente visto solamente en rocas sedimentarias, las cuales habían sido expuestas a una masiva presión geológica por cientos o miles de años. No tiene ningún sentido científico que esta cristalización se encontrara bajo un círculo de cultivo, incluso si la presión geológica requerida hubiera existido de alguna manera, e incluso si hubiera de alguna forma actuado para formar un círculo de cultivo, la presión hubiera borrado los cultivos, mientras que si la presión fue reemplazada por el tipo de calor requerido para ocasionar la cristalización, que es de 600 a 800 grados Celsius por un periodo de varias horas, los cultivos se hubieran incinerado rápidamente. Tal vez fue algo más, algo relacionado a campos electromagnéticos y transitorios y altas temperaturas, justo como Levengood indicó. Es importante saber que estos estudios característicos de Levengood no se encuentran en cada lugar donde hay círculos de cultivos, por lo que algunos de estos círculos fueron pisados por una persona con una soga y una tabla. Pero ese es el punto. Algunos, no todos. Incluso los científicos más escépticos admitirían que hay un número de signos que muestran características que desafían el entendimiento científico moderno. En otras palabras, mientras que se demostró que los círculos de cultivo eran una farsa a principios de los 90, desde entonces la comunidad científica ha dicho, no tan rápido, y va más allá de la estructura de los cultivos o de la composición del suelo. En 1974, el afamado científico americano Carl Sagan supervisó la transmisión del llamado mensaje de Arecibo al espacio. La meta, contactar vida extraterrestre con las ondas radiales más poderosas jamás producidas por los humanos. La transmisión incluyó información acerca de la localización de la Tierra, la apariencia o ADN de los seres humanos, así como los principios de nuestra matemática y ciencia. Era un proyecto ambicioso.
Después de todo, ¿qué oportunidad había de recibir una respuesta? ¿Qué oportunidad, en efecto? 27 años después, un círculo de cultivo apareció en Chilbolton, Inglaterra, junto al telescopio y observatorio más grande del Reino Unido, lo que parecía ser una representación de la fotografía del rostro de Marte. Esto ya era interesante por sí solo, pero días después, algo incluso más impresionante apareció. Ahí, en el mismo campo, apareció un círculo de cultivo descrito como un duplicado exacto del mensaje de Sagan de 1974. Fue formateado de la misma forma, y parecía responder a la información originalmente transmitida al espacio, detallando un sistema solar diferente, la apariencia del remitente e información acerca de ADN no humano. Algunos lo describieron simplemente como la mejor respuesta que podíamos esperar. Pero espera, si la respuesta de Sagan recibió una respuesta, ¿quién o qué pudo hacerlo? ¿Pudo haber sido algún tipo de raza alienígena? Algunos han sugerido que la respuesta a esta pregunta fue revelada a través de la aparición de otro círculo de cultivo en Italia en 2011. En el pequeño pueblo de Poirino, un círculo de cultivo apareció representando una estrella de 7 puntas. Contenido en el diseño estaba un código que parecía identificar a su creador como alguien llamado Enki. Este no es un nombre inconsecuente o al azar. Enki es el nombre de un antiguo dios sumerio, un precursor de Acuario. Aún más importante, Enki era, según algunos, el líder de un antiguo grupo de alienígenas llamados los Anunnaki, quienes visitaron la Tierra hace mucho tiempo. Pensadores como Zecharia Sitchin y Erich von Däniken han asegurado que estos Anunnaki colonizaron la Tierra hace unos 500.000 años, manipulando genéticamente a los seres humanos como una raza esclava. Tal vez son los Anunnaki que están contactando a los humanos anunciando a través de círculos de cultivos el inminente regreso de Enki. Como indicó Sitchin, el ciclo zodíaco regresa exactamente al mismo lugar cada 25.920 años. Por lo tanto, estamos abandonando la edad de Piscis. Enki era el dios prototipo de Acuario. Que esto signifique que todo pasará de nuevo. Enki regresará, no lo sé. Hay muchas señales y signos que apuntan en esa dirección. Si los seres humanos fueron esclavizados por los Anunnaki anteriormente, ¿por qué no otra vez? Sin embargo, hay otro lado de la historia, otro ángulo a la leyenda de los Anunnaki. Muchos creen que esta raza alienígena ha, en el pasado, provisto a los humanos con tecnología avanzada y conocimiento, lo cual explica estructuras imposibles como las pirámides o Stonehenge. Con esto en mente, miremos otra vez a la estrella de 7 puntas del círculo de cultivo, el cual apareció en Italia. Como indicó el investigador Michael Lee Hill, en el mundo de la geometría y frecuencia, una estrella de 7 puntas está crucialmente relacionada a 432 Hz. Considera una imagen cimática de una frecuencia de exactamente 4 octavas por debajo de 432 Hz, que aparece como una estrella de 7 puntas idéntica a la encontrada en Italia. Significativamente, 432 Hz es conocido como el número mágico, la frecuencia natural del universo. Debido a esto, se ha sugerido que la aparición de un círculo de cultivo con una estrella de 7 puntas es un mensaje codificado. Pero, ¿qué tipo de mensaje codificado? Bear Cloud, un prominente anciano nativo americano, ha sugerido crípticamente: cuando los científicos aprendan que la estrella de 7 puntas tiene una progresión hacia adelante y que se recrea a sí misma infinitamente como una unidad completa, habrá enormes saltos en el progreso del hombre. Mientras tanto, la investigación de Hill sobre el círculo de cultivo italiano estableció un mensaje más preciso. Alguien está intentando decirnos algo. Si tengo que adivinar, sería para demostrar que 432 Hz es igual a energía. En Italia no fue la primera vez ni la última en que parecía que alguien intentaba decirnos algo a través de círculos de cultivo. De hecho, alguien diría que a través de los años, los círculos de cultivo han revelado muchos secretos. En la tarde del 7 de julio de 1996, un piloto comercial volaba su ruta de siempre sobre el monumento de Stonehenge en Wiltshire, Inglaterra.
Esto no era inusual. Muchas compañías ofrecían tours aéreos sobre Stonehenge a los turistas. El piloto llegó a su destino y giró, pasando por el mismo lugar unos 45 minutos después. Lo que vio lo asombró. Ahí, en el campo, directamente a través de la autopista de Stonehenge, había un enorme patrón geométrico con forma de 100 pies, docenas de círculos individuales que no estaban allí cuando sobrevoló menos de una hora atrás. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó. La seguridad de Stonehenge estaba de turno 24/7 y los turistas estaban en todas partes. Cualquiera que caminara hacia el campo repleto de equipos a plena luz del día seguramente debió haber sido visto y detenido. Aún más increíble, una examinación más profunda por expertos reveló que el patrón con forma de 100 pies no era un diseño aleatorio. De hecho, representaba un patrón matemático llamado el conjunto de Julia. Esto fue más allá de las habilidades de farsantes que buscaban diversión. Quien sea o lo que sea que haya creado estos círculos de cultivo, poseía un profundo entendimiento de la matemática compleja. Pero el conjunto de Julia sería solo el comienzo. Sería solo la punta del iceberg proverbial. En los siguientes años, los círculos de cultivos aparecieron con rápida sucesión, proporcionando ejemplos de matemática avanzada o física compleja. En el 2010, un diseño de 300 pies apareció en un campo de Inglaterra, el cual, una vez decodificado, reveló una fórmula matemática llamada la identidad de Euler, conocida como la ecuación matemática más hermosa y profunda del mundo. 2 años antes de eso, una imagen codificada apareció en la misma zona, la cual representaba los primeros 10 dígitos de pi. Pero esto se remonta al pasado. En el 2000, el científico de la NASA, Alan Holt, visitó Wiltshire, Inglaterra, el lugar donde muchos círculos de cultivos aparecieron, para examinar el fenómeno. A forma de broma, Holt dio a conocer un pensamiento, una imagen de cultivo como una prueba, pero más bien una solicitud, que le gustaría ver que apareciera un pictograma, lo cual podría proporcionar una visión hacia la dirección que debería seguir en sus actividades de investigación avanzada de transporte y física de campo. Increíblemente, 2 días después, en un campo cerca de él, círculos de cultivos aparecieron revelando un diagrama a detalle de un campo magnético cerca de una barra de imán. Pedid y se os dará. Apareció. De hecho, entre 1997 y 2009, la aparición de no menos de 5 círculos de cultivo mostró diagramas complejos de vórtices retorcido representando las vistas laterales y frontales de un campo magnético, mientras que otros mostraban routers mecánicos o líneas de campo de un cargador eléctrico. Luego aparecieron círculos de cultivo que revelaron huellas detalladas de motores magnéticos. ¿Qué podría significar esto? Estas apariciones continuas de matemáticas complejas, diagramas electromagnéticos en círculos de cultivo por todo el mundo. Durante siglos, los científicos humanos han sugerido acercarse a vida inteligente en el universo a través de la matemática. Remontándose a 1800, el afamado matemático alemán Karl Gauss sugirió que los árboles deberían plantarse en el bosque de Siberia de forma que muestre el teorema de Pitágoras, mientras que al mismo tiempo el astrónomo austríaco Joseph von Littrow sugirió trincheras llenas de queroseno en el desierto del Sáhara mostrando formas geométricas. Si los humanos han llegado a esta conclusión, sería seguro asumir que otras formas de vida inteligente lo han hecho también. Tal vez ya han intentado tal método. ¿Podría ser que los círculos de cultivo son de hecho una forma de estos mensajes extraterrestres, similar a un bosque en el que se muestra el teorema de Pitágoras? A principios de 1991, en un libro escrito por Alec Bartholomew, titulado Círculos de cultivos, presagios del cambio mundial, la idea de que los círculos de cultivos puedan ser mensajes de inteligencia no humana fue discutida. Bartholomew preguntó, si los círculos de cultivo fueran mensajes, ¿qué intentarían transmitir? En el libro, la historiadora británica y reconocida psíquica Isabel Kingston profesó que los círculos de cultivo podrían contener un plano para una nueva forma de energía que podría un día ser revelado por los científicos. Podría parecer descabellado en su momento, pero después de décadas de patrones matemáticos cada vez más complejos y diagramas electromagnéticos apareciendo en círculos de cultivo, hay muchos que creen que Bartholomew y Kingston estaban sobre algo.
Algunos aseguran que los círculos de cultivo son mensajes extraterrestres para la humanidad, planos para nueva tecnología futurística diseñada para ayudar a los humanos a moverse al siguiente nivel de su existencia. Que ocultos en los diagramas de campos magnéticos y motores están los secretos para una nueva forma de energía ilimitada. Un ejemplo de esto pudo haber llegado en 2011, cuando un círculo de cultivo reveló los diseños de un volante magnético inventado por el ingeniero autodidacta americano Ed Leedskalnin, previo a la Segunda Guerra Mundial. Leedskalnin y su volante pudieron haber sido una referencia notable, pero debido al hecho que él fue el creador del Castillo de Coral, un monumento en Florida hecho de al menos 1000 toneladas de coral. Poco se sabe acerca de cómo Leedskalnin construyó este monumento. Aparentemente lo hizo él solo en la noche. Cuando se le pidió una explicación dijo: "Entiendo las leyes del peso y del apalancamiento, y conozco los secretos de las personas que construyeron la pirámide de Giza en Egipto hace tanto tiempo". Con esta críptica respuesta, se especuló que Leedskalnin usó algún tipo de dispositivo de levitación magnética para mover las piedras. La especulación se extendió aún más cuando, después de su muerte, extraños restos de lo que parecía ser un dispositivo electromagnético fueron encontrados en una cámara debajo del castillo de coral. Cables envueltos alrededor de botellas, montones de imanes y cadenas. Podría ser que Leedskalnin descubrió los secretos de la energía electromagnética conocida previamente por aquellos que construyeron las pirámides, como sugirió, usándolas para crear el castillo de coral. De ser así, es posible que el diagrama de su volante magnético apareciera como un círculo de cultivo para dirigir la atención a tal hecho. Preguntas similares pueden hacerse en los muchos otros ejemplos de las últimas décadas sobre los círculos de cultivo que revelan motores magnéticos y diagramas. De hecho, la pregunta se están haciendo. Desde 2008, el inventor italiano Umberto Baudo ha estado usando los círculos de cultivo como inspiración y plano para un invento que él cree proporcionará energía ilimitada gratuita. Baudo asegura que los círculos de cultivo son la máxima expresión de un mensaje, porque a través de una imagen puedes comunicar mucho más que con las palabras sin duda alguna, especialmente si el mensaje está dirigido a alguien que no habla nuestro mismo lenguaje. ¿Y cuál es el mensaje que se está comunicando con estos círculos de cultivo? Simplemente, según Baudo, desde 2008 me he dado cuenta que es absolutamente posible generar energía gratuita a todo el planeta. El trabajo de Baudo lo ha llevado a experimentar con motores magnéticos y sistemas de fuerza centrífuga, ingresando a territorios inexplorados y trabajando en contra de la sabiduría convencional y el poderoso status quo, sin mencionar las leyes de la termodinámica. En el 2012, en una pequeña reunión en Módena, Italia, Baudo dijo: "Los círculos de cultivo, los medios y la ciencia tratan este fenómeno de forma sutil, pero es de gran importancia para la humanidad. Solo aquellos que la estudian seriamente pueden entender que no es un chiste. Después de un estudio largo y exhaustivo, puedo demostrar que muchos de estos patrones no están hechos por el hombre. Desde el comienzo de mi investigación, noté que había dibujos técnicos que nos muestran nuevas formas de producir energía libre. He intentado reproducir estos patrones durante mucho tiempo, usando imanes permanentes sin ningún resultado. Luego me di cuenta de una nueva forma de desarrollar esos mecanismos y les mostraré cómo funcionan con la ayuda de un simulador. Lo que demostraría eran sistemas complejos basados en diagramas obtenidos de los círculos de cultivo, usando fuerza centrífuga. Baudo probó estos sistemas usando simulaciones computerizadas, las cuales le permitieron rotar formas a gran velocidad, y examinó lo que le pasó a la generación de energía, ambas con y sin las variables de gravedad, imanes, resortes y cadenas. Asegura que ha creado un modelo que continúa creando impulso, incluso después de que el motor esté apagado. Energía ilimitada. En sus propias palabras, la clave principal para entenderla es fundamentalmente una: la fuerza centrífuga. Así. Mientras nos acercamos a la tercera década del siglo XXI, va más allá de Umberto Baudo, quien trabaja en algo como esto. Por todo el mundo, los científicos e inventores están trabajando con los complejos diagramas vistos en los círculos de cultivo, buscando la energía libre, transportación futurista y más. Por supuesto, aún hay muchas preguntas. ¿Por qué?
con tan increíble potencial, los mensajes contenidos en los círculos de cultivo están siendo ignorados. Los círculos en sí mismos retratados en la cultura popular como engaños elaborados. Una respuesta a esta pregunta puede encontrarse tal vez al examinar quién perdería más con el descubrimiento de una fuente de energía libre y limitada. Las empresas de gas y petróleo. Los gigantes industriales que controlan la economía global. Pero, dejando la economía de lado, debe preguntarse si la ciencia está de acuerdo en que algunos círculos de cultivo pueden explicarse con cualquier fenómeno terrestre. Entonces, ¿de dónde vinieron? Si son algún tipo de mensajes extraterrestres, ¿qué están tratando de decir? ¿Y qué podrían estos mensajes permitirnos lograr? Gracias por vernos. Si te gustó el video, haz clic en me gusta, y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones.